Una enorme satisfacción está pisando suelo inqueño. Las ganas que uno tiene de caminar la provincia hace que estas cosas se hagan simples. Y con amigos y con gente que acompaña y que ayuda se hace mucho más simple todavía. Recién tuvimos una linda charla con los medios para conocernos un poquito más y para que sepamos que no estoy hablando de lo que no sé. De punta a punta y he tomado la decisión porque un grupo de amigos me ha llamado la atención sobre ese tema, entre ellos Jorge, es porque entonces si tomo la decisión es porque me hago cargo de lo que está viendo. Y eso de andar macaqueando y quejándose de lo que uno encuentra es pa' cagón, y yo no soy un cagón. Mi responsabilidad en este caso, porque estoy convencido, si Dios y la Virgen me ayuda, que el 10 de diciembre asumiré como gobernador, es ponerme a trabajar montando en pelo lo que encontré. Y de ahí empezar a construir para arriba, no hay que inventar cosas raras. Hay un tema que es excluyente, que es el tema de la seguridad y que nosotros tenemos muy en claro dónde tenemos que ir con eso. Manejé 5 años las fuerzas federales de seguridad y la de vuelta como una media, hay que capacitarlos, muy bien capacitados, que los hombres y las mujeres nuestras que vistan el uniforme que el pueblo bonaerense le brinda para defender sus vidas, sus bienes y sus libertades, sea honrado como corresponde, sean respetados, sean reconocidos como tales, pero tienen que estar preparados para ello. Las fuerzas federales como las fuerzas provinciales no son el repasador de nadie, para que lo primero que haga cuando exista un conflicto se lo tiren encima como si fuese un tacho de basura. La culpa es de la policía. No es siempre así. Para eso hay que prepararse y hacerlo como corresponde. Me enojé hace un poquito días con el presidente de Boca, que quiso hacer una cosa de esas con las policías federales y después salió toda la luz que las responsabilidades eran propias. Entonces, antes de mover la lengua, habría que mover el cerebro para pensar lo que se está diciendo. Nosotros nos proponemos tener una fuerza preparada, y esa fuerza preparada tiene que ser en todo sentido, preparada para concebir lo que va a ser, preparada para no rifar su vida, preparada para tener que eventualmente ofrecer lo mejor que tiene, que es su propia responsabilidad y esfuerzo personal para cometer el delito, y para eso hay que prepararlos de la mejor manera y estoy dispuesto a hacerlo. A la par de eso, insisto con esto de la inteligencia criminal, porque en cada uno de los lugares sabemos que hay una problemática existente, normalmente la saben todos los vecinos y nos dicen eso, che, nosotros lo sabemos todo, no se dan cuenta ustedes. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar con los vecinos y encontrar la vuelta a pensarla, a concebirla, a estudiarlo todos los días, a dictar políticas en tal sentido, a encontrar respuestas sobre lo que nosotros pretendemos para que después se lleven a práctica voluntades políticas que eviten que el delito se lleve a la práctica, prevenirlo al delito, que es la mejor forma que tenemos de resolverlo. Y no hay otra manera que no sea de conocer la realidad del distrito y en función de su idiosincrasia y el comportamiento que tiene, ya sea desde el punto de vista urbano, ya sea desde el punto de vista rural, lo tengamos más o menos agarrado de las manos para saber que no se nos puede escapar sin ningún tipo de posibilidades. La tarea es esa y nosotros estamos dispuestos a hacerla. Entonces decimos, si planteamos el tema de la seguridad como primer punto y fundamental punto de la Buenos Aires, ponemos inmediatamente, sin sacarle ventaja, la salud y la educación. ¿Y cómo tiene que ser la salud y la educación del próximo gobierno? Como la que yo quiero para mis hijos. La mejor para mis hijos es la que tiene que ser la mejor para los otros hijos, de los otros hijos. Porque entonces estaremos hablando todos de la misma apuesta. Si nosotros decíamos, como decía Jorge recién, en términos de la formación profesional, que yo teniendo un sueldo respetable, mi hijo tenía computadora a los 10 años porque el hijo del trabajador, del chacarero o de cualquiera no tiene su computadora a los 10 años. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué no? Esa no es la Argentina que uno quiere. Y como no es la Argentina que uno quiere, tiene que pelear por la otra. Esa Argentina donde todos tengamos por lo menos un mínimo de posibilidades de igualdad de llegar al nivel de conocimiento. No pueden ser todos universitarios, seguramente no lo van a hacer, y no es malo que alguien que tenga una carnicería quiera seguir la carrera de su papá y ser carnicero, como tampoco es malo que teniendo una carpintería siga el trabajo de su padre y sea carpintero o albañil o recolector de residuos o colectivero o lo que sea, no es malo, no le quita brillo
Mamá era portera de una escuela y papá era mecánico. Y los dos tenían primer grado. Y yo no me siento que tenga una capitis diminutio, como se dice en derecho, para poder expresarme ante la vida, porque lo que Jorge dice de la Jauretche, que se están recibiendo los primeros 200 y que son todos de familia que ninguno tuvo un universitario con anterioridad a ellos, perdón por la autorreferencia, pero yo soy el primer universitario de mi familia, con 2 carreras, contador y abogado, el primer universitario. Bueno, alguno tiene que empezar a hacerlo, no importa quién es el primero. Lo importante es que las condiciones estén dadas. Cuando vos dejás una universidad muy lejos, el pibe tiene que pensar que tiene que viajar, que tiene que ganar plata para vivir, que la vieja por ahí necesita que le deje unos mangos, que la complicación de comer afuera, que la complicación de los libros, si no son los libros, la fotocopia, no sé qué cosa, llega un momento donde se da cuenta que la realidad es que no tiene que ir a estudiar. Entonces termina trabajando en cualquier otra cosa porque las condiciones no están dadas. Y el secreto de lo que ha hecho este gobierno de acercarle a la universidad es para que todas estas cosas que lo motivaron para que no fuera, las tenga que tirar al tacho de la basura y diga, bueno, no tengo más remedio, ahora no me puedo quejar de que no lo puedo hacer. Pero queda 30 cuadras y no tengo plata para colectivo. Bueno, iré caminando, pero a las 30 cuadras llego y tengo las posibilidades de poder estudiar si es que yo quiero estudiar. Entonces las igualdades se están dando de la misma manera. Eso es lo que Jorge les explicaba recién también como la inclusión. Somos todos iguales, tenemos las mismas posibilidades, trabajamos para tener un derecho y lo que Néstor reclamaba permanentemente como la movilidad social ascendente. Mi viejo era mecánico, mi vieja era portera y yo, que era, según decían mis maestras en ese momento, brillante con los números, solías decir que, bueno, si ya era tan bueno como los números, como me decían en aquel momento, cuando termine la primaria iba a ir a la secundaria, pero no era porque a la secundaria iba al comercial de Quilmes porque era lo mejor. Y fui al comercial de Quilmes porque mi hermana estaba en el comercial y no dábamos curso de ingreso, vamos a ser honestos. Pero estando al comercial de Quilmes yo sabía que mi carrera iba a ser contador y me recibí de contador en el 82. Uno puede hacer esa cosa, eso es lo que se llama la movilidad social ascendente. Tus padres trabajan, se rompen el alma, vos trabajás y te rompes el alma como tus viejos, más un poquitito que pongas a lo tuyo con formación intelectual, lo que vas a encontrar es que vas a crecer, que seguramente tu hijo, montado de tu propuesta hogareña, va a tomar tu enseñanza con un poquito de su esfuerzo, va a ser un poquito más. Eso, otra movilidad social ascendente a la que se está apostando. La Argentina las había perdido esta movilidad. ¿Cuántos pibes, no tanto en Lincoln, cuántos pibes en el conurbano no han visto nunca a su padre llegar transpirado de laburar? Nunca. Eso es terrible. En enseñanza de la vida, en el comportamiento del humano, en la responsabilidad de saber que hay que levantarse todos los días y ponerse a empujar el carro de lo que significa vivir de una manera distinta. Cuando no tenés esa posibilidad, ¿qué vas a estar tomando como ejemplo si no tenés el ejemplo? Entonces, lo primero que podemos nosotros trabajar en el marco de esa inclusión es garantizar que ninguno se quede afuera y que todos podamos tener niveles de trabajo aceptables y respetables. Cuando comienza la crisis de los 90, que arranca en Estados Unidos con lo que se conoció como el consenso de Washington, que no fue otra cosa que un destrozo de la vida de los pueblos de la América Morena, como le llamamos nosotros, el primer gran destrozo lo generan porque generan ricos muy ricos y pobres muy pobres. Y el pobre muy pobre lo primero que hace es empezar a perder capacidad para ingresar a determinados trabajos y en el ingreso a esos trabajos empiezan a transformarse en obsoletos. Y tipos de mi edad, yo tengo 58 años, que hacen 10 que no están trabajando en la empresa en las cuales eran a lo mejor brillantes en su tarea, hoy no saben trabajar porque ya el trabajo que él hacía se hace de una manera distinta. Con lo cual, para meterlo, para incluirlo, tú tendrías que capacitarlo primero, prepararlo primero para poder hacerlo. Con lo cual, el daño que se produjo es fortísimo. Y no le llamen la atención a eso que decía el del neoliberalismo, muy lindo el nombre, pero nada que ver con el pensamiento de los argentinos. Eran políticas de los conservadores, de eso, de los que no les importa que el vulnerable, que el viejo, que el pibe tengan respuestas reales, que resuelvan su vida de una vez por todas. Y nosotros entonces, ante esas respuestas, tenemos muy claro el destino que hemos elegido y en ese marco yo me sentí absolutamente comprometido desde el primer momento con Néstor Kirchner. Él decía que no iba a dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno y Cristina tampoco lo ha hecho y han puesto por sobre todas las cosas una propuesta política que tuviera que ver con el hombre y la mujer de carne y hueso y que cada uno que se pudiera esforzar y quisiera llegar a un determinado destino, la respuesta la tuviera en su mano y siempre la conclusión fuera la respuesta en su mano. Entonces nosotros pretendemos seguir por el mismo camino. No es un problema de originalidad, es un problema de interpretación.
Yo saqué un último libro, y no he tenido oportunidad de presentarlo en Lincoln, pero ya alguna vez lo vamos a hacer eso, que se llama Conducción Política. Así hablaba Juan Perón. ¿Por qué sacamos ese libro? Porque el libro de Conducción Política de Juan Perón se hizo con 9 charlas que el propio Juan Perón da en 1951, los cuadros políticos de su época, en la Escuela Superior de Gobierno. Y muchas veces se repite, propias del profesor que quiere que se fije el conocimiento, y hace que el leerlo sea tedioso. Nosotros limpiamos los jarascas y dejamos el eje central de la discusión de la política. Y una vez que dejamos el eje central dijimos, esto en 1951 se expresa 64 años después. Sí, ¿y cómo se expresa? Ahora, ¿por qué? Porque Néstor y Cristina agarraban lo que decía Perón para después ejecutarlo. No, eso es intrínseco a la persona. Nos entendemos de la misma manera, sabemos que actuamos de la misma manera, entendemos o al pobre o al vulnerable o al respeto por la mujer o el respeto por la diversidad sexual o el respeto por el otro, el niño, la educación. Nos decían los conservadores, hay que educar al soberano. Cínicos, jamás educaron a nadie. Nos decían, gobernar es poblar. Mentira, gobernar es educar. Pónganselo a la cabeza, formemos, preparemos a nuestros pibes para que sean los que resuelvan la vida del mañana. No estemos preparados para que estos tipos nos quieran contar una historia que no existe y que la derecha argentina toda la vida ha reivindicado para que le vaya bien a unos pocos y no a todos. Este gobierno sacó 48 leyes laborales, ninguna le hizo bajar la cabeza a nadie porque no le sacó derechos a nadie, se los otorgó, se los reconoció, se los respetó, se los hizo crecer. Con leyes que permitieron que los jubilados tengan 2 aumentos jubilatorios garantizados, como ninguna vez había sucedido en Argentina. Entonces, si tenemos elementos más de sobra, ¿qué queremos inventar? Sigamos por el camino, que no estamos tan mal, y veamos cómo hacemos para mejorar los niveles en términos de producción. Creo que hoy hablamos más de producción que cualquier otra cosa con los amigos de la prensa, pero que es positivo que en estos lugares se hable de producción, porque el chacarero está esperando que le cuentes. No me mientan más, muchachos, debe estar diciendo. Díganme qué van a hacer con esto, que yo me preocupo, realmente no sé qué hacer, si planto soja, planto trigo, la calidad del trigo fue mala, 500 milímetros de lluvia en lo que va del año, cuando toda la vida tuvimos 800 en el año. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se sigue este tema? Yo les garantizo que le pondremos una respuesta agropecuaria como no tuvieron en la historia de la provincia de Buenos Aires, para que realmente reivindique su condición de chacarero y las rentabilidades le den la sustentabilidad y el derecho de decir que sus hijos van a seguir viviendo en Lincoln porque su radicación la tienen garantizada. Saben que vuelven y tienen trabajo para seguir haciendo lo suyo. Y esta es nuestra respuesta. Seguiremos caminando por la provincia y hablándole de lo que le pasa en cada uno de los distritos. ¿Hay respuesta para cada uno? La tenemos nosotros, porque nos preparamos para estudiarlo. Y si lo estudiamos, lo podemos contar y lo podemos ejecutar. Hay que proponérselo. Nosotros estamos convencidos que se puede hacer. Y si Dios nos ayuda un poquito, Perón decía, si vos querés que Dios te ayude, primero ayudar un poquito a Dios. Nosotros estamos haciendo mucho para que eso suceda. Estas grandes obras, dice San Agustín, se hacen trabajando como si todo dependiera de uno y orando como si todo dependiera de Dios. Un poquitito de esfuerzo que nos falte, llegamos al día de diciembre y empezamos a darle muestra de lo que le estamos contando en el día de hoy. Que Dios lo bendiga.